Hoy los diputados de la Unidad invocamos el espíritu de lucha con el cual el candidato de la Unidad, Enrique Capriles, ha convocado a todos los venezolanos. Este espíritu de lucha es indispensable porque estamos viviendo un proceso en el cual todo el aparato del Estado se enfrenta al ciudadano. Dicen que quieren darle poder a la gente, cuando en el fondo lo que buscan es aplastarlo, aplastar al ciudadano, a sus organizaciones sindicales, universidades, productivas, a los medios de comunicación, a la propia iglesias. Es por eso que hoy, con este espíritu de lucha, frente a esta campaña del aparato del Estado, sale a flote esta fuerza y esta convicción democrática de los venezolanos. En días recientes, en las últimas horas, hemos visto manifestaciones inaceptables de miembros de distintos poderes públicos. Por una parte, el ministro Rafael Ramírez amenazando y humillando a los trabajadores de PDVSA y a los empleados públicos para obligarlos a participar en esta campaña electoral. Viola la Constitución y demuestra que le temen a la actitud libre de los empleados y trabajadores de nuestro país. En segundo lugar, la actitud del Consejo Nacional Electoral, cómplice de los abusos que comete hoy el señor Maduro y el gobierno cubano. Cómplice porque se niega a poner en práctica las reformas indispensables para que tengamos elecciones limpias y libres en Venezuela. Sin lugar a dudas, inaceptables las declaraciones del ministro de la Defensa. El ministro de la Defensa, con sus palabras, ha ofendido a los ciudadanos militares y a los civiles venezolanos. El ministro de la Defensa ha violado la Constitución con estas declaraciones. El señor, nuestro candidato de la Unidad, Enrique Capriles, no ha atacado a la Fuerza Armada Nacional Venezolana. Con sus palabras defiende a la institución militar. Quien ha atacado a la Fuerza Armada y a los civiles venezolanos es el almirante Molero. El almirante Molero ha perdido su condición de militar para asumir la de un vocero de un partido político. Y es por eso que hoy ratificamos que el ministro de la Defensa debe salir de su cargo. Pero también hemos visto, por parte de quien ocupa la vicepresidencia y ahora encargado de la presidencia de la República, esta actitud violatoria de la Constitución. El señor Maduro no solamente nació de una manera ilegítima en su mandato, pero que ha actuado de manera ilegítima en estos días. Ahora pretende imponernos una cadena perpetua con la complicidad del Consejo Nacional Electoral. Pero no se equivoquen, no hay amenazas, no hay intimidación que vaya a doblegarnos en estas horas cruciales para la nación, para la República. Y mucho menos disfrazado con uniforme militar, el señor Maduro va a doblegar este espíritu de lucha de todos los venezolanos. A quien dijo que las declaraciones del candidato de la Unidad, Enrique Capriles, eran una declaración de guerra, hoy le ratificamos. Son una declaración de principios y en eso lo acompañamos los venezolanos, que queremos una Venezuela de justicia, de paz, de libertad y de dignidad. Es por eso que hoy queremos informarle y comentarle y convocar a todos los venezolanos que los diputados de la Unidad hemos aceptado esta convocatoria del candidato Enrique Capriles y formamos parte de todos los comandos regionales. Los diputados de la Unidad forman parte de todos los comandos regionales. Pero queremos decirle a los venezolanos que esta lucha no es solo del candidato o de los activistas o de los estudiantes. Es una lucha tuya, mía, de cada ciudadano que entendemos el tamaño del desafío que tenemos por delante en estos 30 días, pero que nos damos cuenta que la oportunidad es muchísimo mayor. Y no hay aparato del Estado, que pueda contra la fuerza ciudadana, contra la convicción de los venezolanos dispuestos a actuar, a rebelarnos frente al atropello, a movilizarnos y a organizarnos. Por eso hoy queremos recordarles, es nuestra lucha, la de todos, ya no solo por ir a votar, sino por lograr que nuestro voto elija. El adversario no es solamente el candidato del gobierno y el gobierno cubano, es también el Consejo Nacional Electoral quien se niega a lograr y a imponer
aquellas reformas que son necesarias, indispensables y que no requieren ni tiempo ni recursos para instrumentarlas y que los diputados de la Unidad hemos presentado como un clamor y una demanda justa constitucional de todos los venezolanos. Hoy nuestro llamado entonces es aceptar la convocatoria del candidato de la Unidad, este llamado con este espíritu de lucha para hacer valer la Constitución y la soberanía. Venezuela está de primero y allí la lograremos colocar todos los venezolanos. Los dejo ahora con el diputado Carlos Berrizbeitia. Yo me voy a referir nada más a la figura del ministro de Defensa, el señor Diego Molero, que bajó ya a la arena política y yo le voy a contestar como un político. Nosotros llevamos el martes a la Asamblea Nacional para que se debatiera la violación de la Constitución de la República por parte de este ministro y fue rechazada por la bancada oficialista. Pero hay que decirle al ministro que ese uniforme que él tiene, ese uniforme no le pertenece a él. Ese uniforme le pertenece a todos los venezolanos. Ese uniforme no representa ningún color de ningún partido político. Y él pasó la raya, él viola la Constitución. Y nosotros tenemos que rechazar rotundamente que el ministro de Defensa sea ministro el día de las elecciones, porque es el jefe de los militares, que son los que tienen la custodia, el resguardo y la seguridad del proceso electoral. Y ya él ha pasado a ser jefe de comando de campaña o integrante del comando de campaña del candidato al gobierno. Nosotros quisiéramos ver al ministro con esa valentía, amenazando a la oposición en la frontera venezolana, defendiendo la soberanía del país. Y voy a hacer una denuncia porque el ministro debe responderle al país por estos personajes y estos militares cubanos que van y unos están en Venezuela. Los generales Leonardo Arnoldo Valdés, ministro, usted sabe de quién le hablo. Humberto Francis Pardo, Alejandro Ronda Marrero y Fran Llanes, generales del ejército cubano. Unos están, otros se han ido, pero regresan en un puente aéreo que tienen los cubanos militares entre Maiquetía y La Habana. Los coroneles Simón Guillermo Senior, Rufino Zabaleta Curvino, Rodrigo Hernández Maite y el coronel Jaime Freite Zambrano, coroneles del ejército cubano. Y los tenientes coroneles Braulio Meléndez, Hermagoma Ruiz, Luis Gerardo Vera y José Dionisio Bilbao. Ministro, la soberanía del país es responsabilidad de las Fuerzas Armadas venezolanas. Usted no representa en este momento la gloriosa Fuerza Armada venezolana porque usted pasó a ser un actor político en este proceso electoral. Nosotros no vamos a permitir que usted sea el ministro de Defensa en el momento de las elecciones. Nosotros queremos ver a los militares, que la mayoría son constitucionalistas, defendiendo la soberanía y la Constitución de Venezuela. Ya basta que militares no leales al pueblo venezolano prácticamente entreguen cuenta a generales y a militares cubanos. Por eso hacemos un llamado a las Fuerzas Armadas Bolivarianas venezolanas, que la mayoría son constitucionalistas, que la mayoría están pegados a lo que significa la democracia en el país y que sabemos que se sienten muy molestos por las declaraciones del ministro. Vamos, ministro, si es tan valiente, vamos a defender la soberanía del país, vamos a defender las fronteras del país y no se ponga a dar declaraciones entrando en el plano político, porque ese uniforme, le repito, es de todos los venezolanos y ese uniforme no le pertenece a ningún partido político. Por eso hacemos esta serie de denuncias para que el país entero sepa que nosotros los diputados de la bancada democrática vamos a seguir luchando y vamos a seguir diciendo lo que tenemos que decir, la verdad. No es justo que al uniforme de las Fuerzas Armadas venezolanas le hayan puesto un brazalete. Eso no están, primero, violando lo que significa el uniforme de las Fuerzas Armadas venezolanas. Ese brazalete lo que representa fue un golpe de Estado contra las instituciones venezolanas.
no representan ninguna batalla gloriosa que haya ganado como la que han ganado en la historia nuestro ejército. Por eso rechazamos rotundamente y es inaceptable que el ministro de Defensa siga estando en su cargo. Muchísimas gracias. ¿Tienen alguna pregunta? Sí, yo tengo una. Señaló el diputado Requia que no iban a permitir que el ministro de Defensa estuviera al frente de ese cargo el día de las elecciones, pero ¿cómo lo pueden impedir? O sea, si el gobierno no lo cambia de puesto. Bueno, con esto, primero tenemos que presionar, decirle a los venezolanos, no solamente a los venezolanos, a la comunidad internacional, que es inaceptable que un ministro de Defensa, que va a ser el jefe de las Fuerzas Armadas ese día, esté al mando de un proceso tan delicado en esta situación histórica que vive el país, porque ha dicho que va a utilizar todo lo que esté en sus manos y las Fuerzas Armadas para que Maduro sea presidente. Y al otro día dice que le va a dar a la madre, a la oposición. Por Dios, eso es inaceptable y nosotros haremos lo que esté en nuestras manos, con la presión no solamente nacional e internacional, para que este señor, y además lo rechazan dentro de las Fuerzas Armadas, él sabe que lo rechazan dentro de las Fuerzas Armadas, para que no tenga ese cargo el día de las elecciones. ¿Alguna otra pregunta? Respecto a los nombres que estaba dando de coroneles y generales cubanos específicamente, ¿qué información tiene sobre lo que el trabajo que estén haciendo en el país? Pero para nadie es un secreto que desde diciembre, lamentablemente, con la enfermedad del presidente, la cual no vimos más, sino cuando se retiró, se empezó a despachar desde La Habana, Cuba. Y la injerencia cubana, que ya venía en Venezuela antes de la muerte del presidente, se ha profundizado en estos momentos mayor. Y están asesorando no solamente al candidato al gobierno, sino que vemos entonces que también están en los cuarteles. Y esto es una información, los militares venezolanos son de carne y hueso igual que cualquiera de nosotros los venezolanos. La mayoría están molestos y son institucionalistas. Por eso yo creo que ahorita la pelea no puede ser entre oposición y gobierno. Aquí hay una pelea mucho más allá de esa, entre los venezolanos que queremos defender la soberanía de nuestro país y aquellos pocos que le tiemblan las piernas y están entregados al gobierno de Cuba.